En el siguiente video explicaremos cómo modelamos el sistema actual de descarga, almacenamiento y despacho de la compañía. Con el fin de modelar la zona de descarga para cada uno de los tres productos, creamos tres estaciones, cada una con una capacidad máxima correspondiente al número de pallets que pueden ser descargados. Teniendo en cuenta que solo una sola descarga está vacía al inicio de la simulación, creamos un proceso cuya activación es onRunInitialized, para que al inicio se llenen las demás zonas. En este proceso creamos las entidades correspondientes a arroz y a frijol y las transferimos desde el espacio libre hasta la estación de descarga correspondiente. Luego ejecutamos el proceso de asignación de prioridad de almacenamiento, proceso que explicaremos más adelante, pero que decide cuál producto se pasa de la zona de descarga a la estantería o a la zona de almacenamiento. Ahora bien, incluso antes de crear los productos, ejecutamos mediante el step de execute el proceso de asignación de prioridad de descarga. En este proceso verificamos con el step de decide si la zona de descarga de lenteja estaba vacía, por medio de una comparación lógica donde preguntamos si zona de descarga arroz.content era diferente a 0. De ser eso verdad, se pasa a otro decide en el cual se verifica si la prioridad del arroz es menor a la prioridad de la lenteja. La prioridad la modelamos como una variable de tipo real en la cual multiplicamos el valor esperado del tiempo entre arribos de los pedidos de cada producto por el nivel de inventario de ese producto en la zona de almacenamiento. Ahora, de ser esto falso, que la prioridad de lenteja sea menor a la prioridad de arroz, se pasa a verificar si la zona de descarga de la lenteja está vacía, y de ser eso cierto, se ejecuta el proceso de descarga de la lenteja. Este proceso, el de asignación de prioridad de la descarga, se ejecuta cada vez que se asigna un puesto de estantería a cada producto. Y en resumen, el proceso verifica primero si la zona de descarga está vacía y de estar vacía, comprueba que la prioridad sea la mejor y ejecuta el proceso de descarga del producto cuya zona de descarga esté vacía y cuyo índice de prioridad sea el menor. Este proceso lo primero que hace es verificar si el único operario de descarga está desocupado mediante una variable booleana cuyo valor inicial es falso. Además verifica que la zona de descarga esté vacía. De ser estas condiciones ciertas, se pasa a ejecutar el proceso de asignación de prioridad de almacenamiento. Luego le asignamos el valor de verdadero a nuestra variable del operario para así poder modelar que ahora está ocupado. Luego pasamos a crear una variable de tipo lenteja y por medio de un delay modelamos el tiempo que el operario se demora en descargar cada pallet. Luego del delay tenemos un transfer desde el espacio libre hasta la zona de descarga de la lenteja para poder llenar nuestra zona de descarga, proceso que se ejecuta en loop hasta que la zona de descarga esté llena. Esto lo verificamos mediante un decide, pues hasta que la zona de lentejas no sea exactamente 80, es decir, que sea llena, se pasa del decide al create. Cuando esté llena, se sale del loop y por ende le asignamos el valor a nuestra variable del operario, el valor de falso, para indicar que ya se desocupó el operario. Por último, pasamos a ejecutar el proceso de asignación de prioridad de descarga para así poder decidir cuál producto descargar después. Como pueden ver, este proceso de descarga es replicado para cada uno de nuestros productos, es decir, para cada una de nuestras entidades, y es exactamente igual. Lo único que cambia es la cantidad de entidades a crear, pues esto depende de la capacidad de cada zona de descarga. Como se dijo anteriormente, el segundo step de los procesos de descarga es un execute que ejecuta el proceso de asignación de la prioridad de almacenamiento. Este proceso ejecuta la comparación de las prioridades para cada uno de nuestros productos, es decir, se decide si la prioridad de algún producto es menor a la de las otras dos, con el objetivo de almacenar en la bodega aquel producto cuya existencia sea menor. Esto con el objetivo de minimizar la cantidad de ventas perdidas por falta de inventario. Para esto se compara el valor de la prioridad para cada producto por medio de steps de decide, donde si el producto cuya prioridad a evaluar es menor a las demás prioridades, pasa a una segunda evaluación que decide si hay existencias del producto en la zona de descarga. De ser esto cierto, se ejecuta el proceso de asignación del producto seleccionado que permite asignar una estantería a cada pallet para ser ubicado en la zona de almacenamiento. Como se puede ver, primero comparamos una prioridad contra las otras dos y de no cumplirse alguna de las condiciones, es decir, de no ser esa prioridad menor o igual a las otras dos, pasamos entonces a comparar alguna otra contra las otras dos, y si eso no se cumple es porque la última que no hemos comparado contra las otras dos es la menor, y por eso pasamos ahora a verificar si en esa zona de descarga hay producto, y de ser eso cierto entonces pasamos a ejecutar el proceso de asignación correspondiente. El proceso de asignación de la estantería se ejecuta para cada producto, donde inicialmente por medio de un step de decide se evalúa la capacidad de la zona de almacenamiento.
Esta zona de almacenamiento la modelamos como una estación. Luego de verificar que en la zona de almacenamiento hay capacidad, es decir, que el contenido de esta estación sea menor a 240, es posible hacer la asignación del puesto. Para esto, primero creamos una variable entera para cada uno de los productos que se llama pasillo. Esta variable guarda el resultado de generar un número aleatorio entre 1 y 12, que por medio de la función mathRound lo convierte en un número entero. Luego de esto, dependiendo del pasillo obtenido, se le asigna un puesto, el cual estará condicionado por el pasillo, ya que cada pasillo cuenta con 20 estanterías. Luego de esto, buscamos si ya hay algún producto en la zona de almacenamientos ubicado en ese puesto, buscando el valor del atributo de la estantería para todas las entidades. En caso de ser así, se debe buscar el primer puesto que se encuentre disponible. Para esto usamos una variable que se llama contador, cuyo valor inicial es 1. Esto nos permite buscar si ya hay algún producto que en su atributo de estantería tenga el valor de la variable contador. De ser verdadero, el contador aumentará su valor en 1 y volverá a decidir nuevamente si hay algún producto que esté en su puesto, hasta encontrar aquel que sea falso. Tanto para el producto cuyo puesto puede ser asignado sin necesidad de recurrir al proceso de búsqueda puesto a puesto, como para el que requirió de dicho proceso, se buscará en la zona de descarga el producto y se le asignará a su atributo de estantería el puesto o el contador encontrados. Ahora, para poder calcular el tiempo que se demora el operario en llevar el producto desde la zona de descarga hasta su puesto, debemos asignarle a ese puesto una coordenada en X y una coordenada en Y. Es importante tener en cuenta que el punto que consideramos como 00 es el que se muestra en la pantalla. Para calcular la coordenada en Y, multiplicamos el pasillo de la variable encontrada anteriormente por 20 y le restamos el puesto para así poder encontrar el puesto como un número del 1 al 240. A esto le sumamos una variable base, que es la distancia que hay entre nuestro punto 00 y la coordenada en Y del centroide del puesto más cercano a 00, es decir, el puesto 20. El valor de esta variable base es de 4.5. Para calcular la coordenada en X, restamos una unidad a la variable que nos guardó el número de pasillo y eso lo multiplicamos por 5, que es la distancia que hay entre cada pasillo. Y a ese resultado le sumamos una variable base 2, cuyo valor es la distancia en X que hay entre nuestro punto 00 y la coordenada en X del centroide del primer pasillo. Hacemos la resta de menos 1 al pasillo antes de multiplicar por 5, pues de estar en el primer pasillo necesitamos que solo sume la base 2. Cuyo valor es 9.5. Luego, a nuestra variable que guarde el inventario de cada producto, en este caso inventario de arroz, le sumamos una unidad, ya que estamos pasando una unidad de la zona de descarga a la zona de almacenamiento. Después actualizamos nuestra variable de la prioridad, ya que esa variable depende del nivel del inventario. Luego capturamos alguno de los dos operarios. Luego calculamos algunos de los dos operarios encargados de almacenamiento que están guardados en una lista de resources y luego calculamos el tiempo que se demora ese operario en transportar el producto desde la zona de descarga hasta su puesto. Esto lo hacemos utilizando la distancia Manhattan que hay entre el puesto, cuyas coordenadas X y Y ya encontramos, y las coordenadas de la zona de descarga que sabemos de antemano. Dividimos esta distancia sobre la velocidad del operario. Posteriormente transferimos el producto desde la zona de descarga a la estación de almacenamiento y procedemos a liberar el operario. Este proceso, como pueden ver, tiene un loop, pues se debe repetir hasta que la zona de descarga quede vacía. Por último, como pueden ver, este proceso siempre termina con un execute que ejecuta la asignación de prioridad de descarga para así poder determinar cuál producto debemos descargar después a su zona de descarga. Por último, pasaremos a explicar cómo modelamos el despacho de los alimentos. Para esto utilizamos los datos históricos que nos suministró la empresa referentes al tiempo entre arribos de los pedidos para cada uno de los productos. Después de hacer varias pruebas, encontramos que el tiempo entre arribos de la demanda estaba correlacionado y que se ajustaba a un modelo autorregresivo de orden 1. Entonces, para modelar el tiempo entre arribos, creamos una variable que genera un error aleatorio y otra que guarda el valor del tiempo entre arribos, al igual que el nuevo generado. Este proceso se actualiza cada vez que se genera un nuevo tiempo entre arribos, ejecutando este proceso mediante un timer que lo definirá la variable aleatoria generada. Es decir, inicialmente el valor anterior estará dado por el último tiempo entre arribos de la demanda, generando una variable aleatoria que será el nuevo tiempo entre arribos que ejecutará el timer. Luego, al tiempo entre arribos anterior se le asignará el valor del tiempo entre arribos obtenido y se volverá a ejecutar el proceso. Luego de haber creado los timers, podemos modelar ahora sí los despachos, pues estos se ejecutan por medio del timer correspondiente.
En este proceso, lo primero que revisamos es si hay inventario del producto en la zona de almacenamiento. Si no hay inventario del producto, sumamos una unidad a una variable que nos guarda el número de pallets perdidos, al igual que una unidad a una variable que nos guarda el número de ventas perdidas totales. Por otro lado, si encuentra que sí hay inventario del producto, busca la entidad en la estantería para así poder transferirla a la salida. Como el operario busca el producto que está en el pasillo más cercano a la salida, utilizamos un search en la estación de almacenamiento, cuyo search type es minimizar la expresión math.ceiling candidate.modelentity.estantería dividido 20, pues al dividir la estantería, que es un número entre 1 y 240 entre 20, y coger el tope de ese número, eso nos da el pasillo en el que se encuentra. Aparte ponemos una condición para que la entidad que busque sea del tipo que pidieron. De esta manera se está buscando en la fila de almacenamiento del producto que se pidió y que esté en el pasillo más cercano a la salida. Luego de que encuentre la entidad, guardamos en una variable el número de pasillo utilizando otra vez la expresión math.ceiling modelentity.estantería dividido 20 para con esta variable poder calcular las coordenadas de la entidad que encontró. Para calcular la coordenada del puesto en el cual se encuentra la entidad, al igual que el tiempo que le toma al operario transportar el producto desde su puesto hasta la salida, se hace de la misma forma que se explicó anteriormente. Adicionalmente, en el assign también se cambia el valor de la variable de inventario, pues está disminuyendo en 1 y por ende se actualiza la variable de prioridad y además se le suma 1 a la variable que guarda la cantidad de producto vendido. Finalmente se transfiere la entidad que se encontró para la venta de la estación de almacenamiento al input de salida. Como se puede ver, tenemos un proceso de venta para cada tipo de producto y lo único que cambia es las variables en las cuales guardamos las coordenadas, ya que tenemos unas para cada producto, y el match condition del search, ya que debe ser del tipo de la entidad que se está despachando.